llamado, y en ese camino se encuentra con que tiene que tocar el indulto al presidente Castillo, tendrán que tratarlo y sopesarlo. Porque ¿qué problema habría finalmente para gobernar Keiko Fujimori con Castillo indultado? Ningún problema. 18 viajes, 11 son a Chiclayo. ¿Qué tiene que responder el presidente? El día viernes que hablaba con Keiko Fujimori, inauguró una obra de agua potable en Juliaca de 820 millones de soles financiada con el BID. Miles de gente que no tenían agua potable en Juliaca, millones de gente. Y ahí está la gente satisfecha en las calles, pidiendo más democracia. Eso es lo que tiene que hacer la presidenta para llegar al sur. No hay otra forma. Destrabar el gas del sur, por ejemplo. Solo así se puede llegar a reparar en parte la histórica postergación que ha tenido esta parte de los hermanos del sur. Son hermanos Quecho y Aymara, pero gente muy decidida y muy seria y amigable. Entonces eso tiene que hacer la presidenta. ¿Y cómo va a llegar? Con un programa social y además llamando a la oposición. Llamado, y en ese camino se encuentra con que tiene que tocar el indulto al presidente Castillo, tendrán que tratarlo y sopesarlo. Porque ¿qué problema habría finalmente para gobernar Keiko Fujimori con Castillo indultado? Ningún problema. Bueno, en todo caso tendría en la calle al protagonista principal al reemplazo. No creo. Porque finalmente Roberto Sánchez llegó a la segunda vuelta y hay que ser crudos en esto porque se puso el sombrero de Castillo, ¿no? Pero, Lucas, después de un resultado tan ajustado, ¿no es cierto? Todos los líderes que pierden siempre reclaman. Ya, pero también tiene que haber por parte de la oposición una conducta responsable. Y esa conducta responsable parte de reconocer que estamos en el Perú, donde las elecciones en los últimos 10 años se ganan con las justas. Desde luego que tiene que... Entonces, es muy irresponsable decir... O sea, convocar, o sea, el mensaje de la oposición es un país que necesita diálogo, que necesita concertación, que tiene demasiados problemas que requieren ser enfrentados por todos juntos, convocar a una protesta en Palacio de Gobierno el día que va a juramentar la señora Fujimori. Bueno, yo no creo es un buen gesto, ¿no? Claro, bueno, eso yo no puedo responder, pero no creo que se pueda producir eso, ¿no? Yo creo que ya los diputados y senadores electos están esperando más bien gobernar el país. Es lo que yo sé. Ahora... no descarto que pueda haber algunas protestas en las calles, pero la seguridad nuestra también está bien clara de que no vamos a permitir ningún tipo pues, de desmán, digamos. Sí, no creo que... No hay esa posibilidad además, ¿no? O sea, no hay nada que pueda impedir Hasta el momento no hay ninguna connotación de que pueda presentarse semejante hipótesis, ¿no? Ahora, hay varios temas, presidente, para tratar el día de hoy. Publica José María Balcázar y ha habido una notificación de la Contraloría, que la tengo acá en la mano, que dice que ha habido una serie de viajes, entiendo que son 18 viajes en total al interior del país, y que lo que están solicitando es información, y en algunos medios ha salido la interrogante: 18 viajes, 11 son a Chiclayo. ¿Qué tiene que responder el presidente? Sobre algunos viajes han sido bastante públicas, ¿no? Sí, nosotros hemos viajado en vuelos comerciales a hacer obras. No hemos usado el avión presidencial, más que una vez recuerdo, pero lo demás ha sido totalmente transparente y para ejecutar obras de importancia. Por eso es que tenemos en nuestro haber positivamente varias obras que exhibir. De tal manera, tanto en el sur, en el centro, en el norte, etcétera, etcétera, hemos destrabado obras importantísimas. De tal manera que... o sea, porque lo que se insinúa es que no, eran viajes, bueno, no se dice, digamos, en qué consistirían. O sea, lo que se está cuestionando es si eran razonables, si estaban justificadas, ¿no? Cuarto Poder ha dicho que se ha gastado 224.638 soles en combustible en estos tiempos, que ha habido 19 vuelos en total y que esos 11 fueron a Lambayeque, que se ha utilizado aeronaves de la Fuerza Aérea y se ha concentrado en visitas, dice, que no siempre respondieron a necesidades urgentes o labores de supervisión. Bueno, yo creo que pero lo que dice la Contraloría es simplemente dennos información sobre los viajes. Sí, ¿no? Yo creo que si comparamos en los pocos meses esa preocupación, me parece correcta que nos pidan la información que sea pertinente. Exitosa. Pero también habría que pedirle la información a la propia Contraloría, si ha hecho lo mismo con mis anteriores colegas de la presidencia. ¿Qué hicieron? ¿Cuántos viajes viajaron? Si pagaron con su plata los viajes. Por ejemplo, los viajes a Chiclayo y míos,
pues tengo mi familia allá, mi esposa vive allá, entonces viajo continuamente, pero con mi plata. Yo no tengo ningún gasto que cargarle al Estado, solamente viajo cuando tengo que hacer obras públicas, y ahí sí viajo en vuelos comerciales pagados por el Estado, y luego tomamos helicópteros, como en el caso de Puno, de Cusco, para irme a Puno, por decir un ejemplo, o irme a Iquitos, pero no hay nada, otro gasto que se haga, de tal manera que yo encantado de darle la información que corresponde. Imagínense, no uso el avión presidencial porque considero que es costoso. Incluso para ir al Vaticano, por ejemplo, fuimos en viaje comercial y solamente pagué, el Estado pagó el pasaje de mi esposa. Nada más. Mis dos hijas, ellas viven en Europa más de 30 años. Ellas se sumaron al Vaticano porque querían estar conmigo en la familia que visitaba al Papa. O sea, no fue que sus hijas viajaron desde el Perú pagadas con presupuesto público. Absolutamente uso un centavo del Estado. Para eso está la transparencia y para eso también hay que informarle a la Contraloría. La única persona que pagó el Estado para el presidente de la República fue el caso de mi esposa. Nada más. La congresista Lady Camones y la gobernadora de Tacna, que se sumaron a la comitiva para visitar al Papa, pagaron su propio pasaje. Y no hay ningún otro tipo de gasto. Y fui, como les repito, en vuelo comercial. No llevé el avión presidencial como otro presidente que llevaba el avión presidencial. De tal manera que en mi gestión, que me examinen, es el gobierno más austero que puede haber existido en el Perú. Presidente, es decir, estamos claros y lo hemos conversado en otras oportunidades, que estas circunstancias que está viviendo el Perú son muy particulares, ¿no es cierto? Porque sale Pedro Castillo, se decide la permanencia de Dina Boluarte y del Congreso hasta el 28 de julio del 2026, y la propia constitución del gobierno de Dina Boluarte, como luego la de Gerí y finalmente la suya, es producto de un acuerdo entre las bancadas o los representantes de las bancadas. Lamentablemente no se hace con los líderes de los partidos que representan a esa bancada dando la cara y diciendo estamos haciendo una alianza de gobierno y vamos a asignarle tal ministerio a cada partido, sino todo esto ocurre de manera subterránea, por así decirlo, ¿no? Y eso es decir, y acaba de ocurrir la crisis en el Ministerio de Educación. Hemos estado días sin ministro de Educación. Finalmente se ha nombrado un reemplazo, pero se ha nombrado un reemplazo de Alianza para el Progreso. Es decir, que viene de prácticamente destruir la salud pública de salud en el Perú. Es decir, van a da miedo que Alianza para el Progreso tenga 21 días la educación en sus manos. Sí, pero yo no creo que eso haya primado en mí para decidir por los poquísimos días que nos quedan, y el Ministerio de Educación no podría estar acéfalo de la renuncia de la ministra, y se ha nombrado un congresista que conoce mucho de educación y precisamente lo llama por eso, no porque pertenezca a APP de ninguna manera, y no le tomaba en consideración como una cuota para este efecto. Es porque yo lo conozco, sus peleas que ha tenido permanentemente en la Comisión de Educación, en la que yo formo parte con él. Pero espero que tan pocos días no creo que haya ningún tipo de preocupación. No hay ningún peligro. Absolutamente, no hay nada que... Además, es decir, ya estamos en un punto, presidente, en que es cierto, usted ha sido puesto como en el cargo por un acuerdo entre las facciones que tienen representación en el Congreso. Pero faltan 21 días para que acabe el gobierno, y usted a estas alturas ya diga lo que diga o haga lo que haga, no lo pueden tocar. Lo que ha pasado con Alianza para el Progreso y el sistema de salud en el Perú es catastrófico, y de eso ha dado fe en este estudio el ministro de Salud al que usted puso. Pero hemos cambiado. Que lo que ha dicho es que lo que ha hecho es levantar la alfombra y lo que ha encontrado es de horror, y que él prefiere que se encargue la Contraloría y él se encargue de resolver los problemas, pero que es de horror. Parece que hasta empleos fantasmas han encontrado. Pero eso era obvio, y es precisamente una de las causas, diría yo, por la que ha perdido APP. Porque todo el mundo sabía de que ellos habían manejado anteriormente esa parte del Estado, que es importantísima. Entonces yo creo que ese cambio ha demorado porque precisamente no se pudo llegar a un consenso para nombrar el hombre que manejara la salud. Y ahora ya lo tenemos, está haciendo una serie de cambios y no hay ninguna... Bueno, también está espantado, yo lo he entrevistado la semana pasada y está espantado con la situación en la que está de salud. Sí, porque hay una serie de burocracia interna que tendría que removerse. Pero yo creo que eso tampoco se va a solucionar ahorita. Tendrá que el próximo presidente seguir limpiando, diríamos entre comillas, todo este asunto del mal manejo, del financiero y político, etcétera, del seguro social. Y de la corrupción, ¿no? Porque hay que... Es tremendo. Inclusive recuerda usted que se decía que se estaba preparando un decreto de urgencia para la compra de las medicinas, haciendo una especie de
de vacío en cuanto se refiere a las compras normales. Felizmente eso se puso se destapó y se publicitó. Inclusive podrían haber hecho, firmar algún tipo de documento de Palacio de Gobierno. Y esas formas de manejar el seguro es lo que ha traído una crisis tremenda en esa y a estas alturas le confieso, presidente, a mí todo me resulta sospechoso. Esa crisis que hubo con Medifarma, con el suero, o sea, el laboratorio más moderno del Perú, fallar en eso, muy raro. Y resulta que como falló en eso, le cancelaron todo y hemos comprado suero a unos precios exorbitantes. ¿Y quién ha hecho negocio con la compra de ese suero y otros medicamentos que le han bloqueado a Medifarma? Eso huele mal, ¿ah? Y eso es una investigación que los periodistas de la plataforma de investigación deberían seguir. Ahí pasó algo, o sea, no conocemos la verdad de lo que ocurrió realmente ahí, ¿eh? Pero en fin. Por ejemplo, yo creo que la Contraloría, por ejemplo, ahí debía entrar en todas las comisiones y oficinas de compra de todas las instituciones. Allí debe preocuparse la Contraloría. O sea, tendría que hacerse una auditoría de todo lo que se ha comprado y contratado en estos años. Y el tema es de que la Contraloría en este momento no tiene personal suficiente para... El Estado es muy grande desde el punto de vista administrativo y financiero, es demasiado grande. Entonces la Contraloría tendría que incrementar su personal para poder trabajar adecuadamente y no perder el tiempo a veces en cosas que no tienen mayor connotación. Por eso yo reclamo y voy a pedir antes de irme de que entre en el caso del Ejecutivo, específicamente en algunas áreas que se sospechen compras, por ejemplo. Eso está en revisión en este momento. Pero hay un caso actualísimo, digamos que es el de la adquisición de 31,000 y tantas pistolas 9 milímetros. Que yo he resumido al comienzo del programa la historia. O sea, el proveedor IWI, el fabricante israelí de pistolas, ni siquiera fue calificado cuando se pretendió hacer un concurso que no pudo culminar. Finalmente se le hace una contratación directa, pero ni siquiera es directa, es a través de FAME. El Estado, o sea, el Ministerio del Interior le está comprando a FAME y FAME no produce esa pistola. FAME se las va a tener que comprar a IWI y le estamos pagando $29 millones adelantados si no nos han entregado una pistola. Nos van a entregar 2,000 dentro de 75, 80 días, no sé cuánto. Todo eso es muy raro, presidente. Por eso es que yo he dispuesto ayer de que se haga un informe para el día de hoy, porque mañana tenemos el Consejo de Ministros, el informe correspondiente, porque resulta un poco efectivamente sospechoso de que se haya pagado por adelantado, aun cuando ellos digan que hay una carta fianza que asegurase ese adelanto. El tema es del procedimiento. Por ejemplo, ese sería uno de los temas principales que la Contraloría debe entrar a tallar. No, pero además yo he estado revisando el contrato ayer en la noche nuevamente porque tuve acceso a él en la mañana. Y la carta, en realidad, es muy extraño, presidente. El vendedor no aparece en el contrato. Es un contrato entre FAME y el Ministerio FAME, que es del Ejército Peruano, del Ministerio de Defensa, y el Ministerio del Interior. Y la carta fianza, ¿quién la suscribe? FAME. Es decir, que si no se cumple, el que va a pagar es el propio Estado, la carta fianza. Es una cosa, pero eso no tiene nombre. Ya resulta más que sospechoso, por eso mañana... Es decir, eso se podría parar, ¿no es cierto? Pues no sería además lo razonable. Estamos hablando de la aprovisionamiento de armamento de equipo de la policía. ¿Por qué no esperar que entre el nuevo gobierno, como usted ha dicho en otros casos? Para mí que sí. Que se pare lo de la... se pare para mí, porque en realidad cómo se va a pagar por adelantado toda la plata, ¿no es cierto? Y las armas aún no están en poder del ejército. Entonces, ¿cómo es un contrato un poco raro que no he conocido yo, que toda la... Ahora, pero ¿de quién dependen esas decisiones? Porque el ministro ha estado acá hace unos días justificando algo que todavía no había ocurrido. Y no teníamos en ese momento los detalles que ahora tenemos, ¿no es cierto? O sea, el ministro debió decir, esto no pasa. Cada ministro tiene una capacidad de compra, por eso es que ellos directamente lo pueden hacer. Pero eso no significa de que nosotros tengamos que determinar de que esas compras, si son irregulares, hay que pararlos en seco. Ahora, lo lógico sería, insisto, en que esto quede en manos del nuevo gobierno. Es decir, Keiko Fujimori ha anunciado como uno de los ejes de su... Es decir, se supone que el 28 de julio va a pedir facultades extraordinarias al Congreso, y dentro de esas facultades, la número 1 es una serie de medidas en relación al tema de la seguridad que incluye el equipamiento de la Policía Nacional. ¿Por qué no dejarle eso al nuevo gobierno? ¿Por qué el apuro? ¿Qué es lo otro que llama la atención? ¿No? Claro, por supuesto. Yo creo que la nueva presidenta tiene facultades para adquirir esas armas, pero dentro de un procedimiento pues regular, al efecto de poder tener la seguridad de que no hay ningún tipo de sospecha sobre las compras que se hagan. Ahora,
Lo del ministro de Trabajo se ha cuestionado. Iba a venir hoy, hemos postergado para mañana. Espero que pueda estar con nosotros antes el ministro de Trabajo, porque se le ha cuestionado por un asunto muy puntual, de que supuestamente en su hoja de vida registró que había trabajado en una empresa y la propia empresa dice que en realidad no fue así. Es bien complicada la situación, ¿no? ¿Ustedes han conversado? ¿Usted ha conversado, presidente, con el ministro sobre esto? Todavía no, porque yo me quedo sorprendido por las revelaciones periodísticas, pero él tendrá que aclarar si efectivamente es cierto eso, si falsificó o no falsificó, pero eso resulta que era antes de entrar de ministro. Y eso sí me parece una situación anterior. Claro, pero él ha justificado, para calificar como ministro, presentó información de tiempo de experiencia, diciendo que había trabajado 10 años en una empresa, y la propia empresa dice, oye, un ratito, no solo no trabajó, hizo un documento que nosotros no hemos firmado, no sabemos de dónde salió ese certificado. Sí, yo creo que es absolutamente responsabilidad de él. O sea, al gobierno no le... Pero usted no lo ha llamado a decirle, oiga, ministro, ¿qué pasó acá? ¿No? Para mañana tenemos la reunión con él. Y eso va a ser agenda. Sí, naturalmente. De acuerdo. Claro. Ahora, tenemos enfrente un asunto muy serio, presidente, que es el del fenómeno del Niño. Y hay recursos asignados para enfrentarlo, pero todos los especialistas, toda la gente que conoce, algunas autoridades que son muy responsables en el manejo de esta situación, dice, esto es un desmadre. Todo el mundo mete la mano, o sea, hay presupuesto para el municipio, que no llega, ¿no es cierto?, para los gobiernos regionales, para la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Vivienda, el Instituto Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Transporte, o sea, hay 5, 6, 7 instituciones metidas para resolver un problema, ¿no es cierto? Y acá ha estado sentado el ingeniero César Moreno, que ha llamado la atención sobre, que es un especialista en temas hídricos, y él dice, lo que hay que hacer no es pararnos abajo, esperar que el agua nos venga encima protegiendo solo las riberas, sino lo que hay que hacer es contener el agua arriba. Y hay estrategias que se han usado en otros países, creo que Hungría fue el ejemplo más notable que utilizó, donde es posible hacer obras que se pueden hacer ahora de emergencia para contener la venida del agua. ¿Qué han avanzado ustedes en esto? Bueno, sinceramente eso no estaba en nuestro libreto, de hacer lo que usted diga, que hay que contener el agua en la parte alta. No sé, pero nuestro país, la forma y modo como están los tremendos cerros que generan la caída de las aguas en la parte baja, no creo que se pueda hacer de la noche a la mañana una contención de esa magnitud. Pero lo que estamos haciendo es dar el presupuesto, que también resulta corto, desde luego, para que todas las regiones, desde Tumbes especialmente hasta la parte de Trujillo, pueda tener la plata suficiente como para hacer el encauzamiento, para que las aguas discurran en caída, no que se emposen o discurran lentamente. Los técnicos están recomendando, en el caso de Piura, por ejemplo, de que se tenga que hacer ese tipo de caída más bien de agua en la parte baja para que no se almacene. De tal manera que yo creo que eso ya el nuevo gobierno tendrá que hacer, pero esperamos de que ese fenómeno, como han dicho los meteorólogos, no sea tan grave como se está pensando que fuere.